Finalmente vamos a conocer los gráficos en Excel. En primer lugar voy a mostrar cómo podemos generar un gráfico de forma automática con un solo clic. Y en este caso tengo una pequeña tabla de presupuestos para los distritos de la provincia del Callao. Voy a seleccionar todos estos datos desde el encabezado hasta el último presupuesto que es de ventanilla y automáticamente al presionar la tecla F11 se va a generar un gráfico en una hoja nueva que se ha nombrado como gráfico 1. En este caso yo tengo en el eje X los distritos y cada columna representa un presupuesto. Esto lo podemos ver en la parte inferior. Esta es la leyenda que indica a qué corresponde cada color de la columna. Esta es una primera forma muy sencilla de poder generar gráficos. En este caso voy a mostrar ahora cómo podemos generar un gráfico pero desde cero. Voy a eliminar esta hoja. Y atención, teniendo seleccionada esta tabla, voy a insertar un gráfico desde la pestaña Insertar. En este grupo gráficos yo tengo clasificado los gráficos por columnas, tengo barras, radiales, líneas, áreas y así tenemos varios tipos de gráficos. Al hacer clic en gráficos recomendados, automáticamente te va a abrir esta ventana en la que Excel te sugiere 7 modelos o estilos de gráficos en la parte izquierda. Y en la parte derecha ves la vista previa, cómo va quedando tu gráfico si eliges una de estas opciones. La segunda pestaña es todos los gráficos y acá vas a ver la totalidad de todos los gráficos, pero clasificados por estos grupos. Entonces, cada grupo tiene sus propias opciones. Miren, en este caso de columnas, tenemos columnas 3D, tenemos columnas agrupadas en 2D. Podríamos elegir cualquiera de ellas. Yo voy a seleccionar columna. Y la primera opción, que se llama columna agrupada, hago clic en aceptar y acá se ha generado el gráfico. Si te das cuenta, este gráfico tiene varios componentes. Tiene un título de gráfico, el cual es editable. Si hago un clic sobre este campo, puedo editarlo. Voy a ponerle un nombre, por ejemplo, presupuestos. Vamos a escribir presupuestos y de esta forma cambio el nombre o el título de este gráfico. También puedo modificar los colores o el estilo del gráfico. En este caso voy a seleccionarlo y en el campo estilos de diseño date cuenta que se ha generado una nueva pestaña. Esta es una pestaña contextual llamada herramientas de gráfico. Contextual porque cuando haces clic sobre el gráfico aparece esta pestaña. Si haces clic fuera del gráfico desaparece. Entonces hago clic en el gráfico, aparece la nueva ficha, herramientas de gráfico. Y en estilos de diseño, mira, yo puedo seleccionar el diseño que yo quiera. Voy a seleccionar, por ejemplo, este que dice estilo 8. Hacemos un clic y ahí tenemos modificado el estilo de nuestro gráfico. Los colores también se pueden cambiar directamente en esta opción de cambiar colores. Ahí estamos. En este botón que tú ves que se llama agregar elementos de gráfico, puedo modificar todos los elementos que contiene el gráfico. Si te das cuenta, podría yo cambiar la posición del título, ponerle etiquetas de datos. Si te das cuenta, en este momento cada columna no tiene un valor. Por lo tanto, si yo elijo la opción de centro, se va a establecer un monto en el medio de cada columna. Si hago, por ejemplo, la opción de extremo interno, se va a situar en el borde superior de cada columna. Voy a poner extremo externo y te vas a dar cuenta que se ha situado el monto encima de cada columna. Voy a ampliar este gráfico de manera que se vea un poco mejor. Ahí estamos. Ok, bueno, acá se superponen los montos, pero esto es customizable. Yo podría, por ejemplo, seleccionar los datos y cambiarle el color. Si hago clic derecho, puedo yo modificar, por ejemplo, el relleno. Le vamos a poner un color blanco. Ahí estamos. Ok, y acá en la ficha de inicio le podría dar un color, por ejemplo, azul y negrita, para empezar a resaltar todos los valores de la primera columna, que es el presupuesto 2014. Acá tenemos otra columna que también podríamos modificar. Podríamos ponerle de repente acá un color rojo a los datos.
Ok, un relleno quizá plomo o crema, ahí está. Y así podríamos ir editando los valores de nuestro gráfico. Ahora lo que voy a hacer es generar un gráfico, pero de cero, es decir, sin seleccionar previamente los datos. Haciendo un clic en una celda que esté fuera de los datos, voy a la pestaña Insertar, voy a elegir tipo de gráfico columna en 2D, la primera opción, y me va a aparecer este recuadro en blanco. Este recuadro en blanco en realidad es un gráfico, solo que no tiene datos. Vamos a seleccionar los datos que van a componer el gráfico. Hago un clic en este botón y vamos a generar la primera serie. La primera serie, en todo caso, será el presupuesto del 2012. Vamos a hacer solamente 2012 y 2014. El nombre de la serie va a ser presupuesto 2014. Hago clic en este botón y luego selecciono la celda que contiene presupuesto 2014. En el caso de valores de serie, yo podría seleccionar, borrar el dato que aparecía ahí y ahora sombrear el rango de datos que van a componer estos valores. Ahí está. Entonces ya tengo mi primera serie, que es presupuesto 2012. Ahora lo que falta son las etiquetas en el eje horizontal. En el eje horizontal, por defecto, van a aparecer los números del 1 al 6, porque son 6 columnas las que se han generado. Las voy a editar y ahora seleccionaré los nombres de los 6 distritos del Callao. Acepto y mira, ya va tomando forma mi gráfico, pero no es la única serie. Dijimos que vamos a poner también la serie 2014, el presupuesto del 2014. En los valores de serie seleccionaré los datos de ese presupuesto. Acepto y mira, acá también voy a editar el eje horizontal y ahí tenemos los distritos. Perfecto. Entonces yo puedo modificar incluso cada color de columna. Voy a hacer esto y al hacer doble clic sobre un componente del gráfico, automáticamente me aparecerá esta opción de configuración que aparece en el panel derecho. Podríamos modificar, por ejemplo, el relleno, el color de relleno. Tengo varias opciones para hacerlo. Podría yo, por ejemplo, elegir un color con degradados o un color con imagen o trama. Podría, si quiero, ponerle rellenos de trama. Mira, en este caso voy a seleccionar, por ejemplo, este de acá que dice 90% y voy a cambiar el color. Digamos, este anaranjado de acá. Ahí está. Lo mismo para la serie del presupuesto 2012. Le voy a poner ahora un color en degradado, por ejemplo. El degradado se configura en esta parte de acá. Voy a poner este marcador en color azul, un azul oscuro. Ok. Este segundo marcador lo podría mover y le voy a poner un color, por ejemplo, más claro, celeste. Y acá le vamos a poner un color no blanco, sino plomo. Ahí está. Ok, de esa manera lo he configurado. Acá tenemos muchas más opciones. Por ejemplo, podríamos bajar la sombra, la iluminación de esta columna. Podríamos también modificar las opciones de las series. Y tenemos varias opciones para configurar. Entonces, vamos a ir ahora a agregar elementos de gráfico y vamos a utilizar la opción de título de gráfico. Date cuenta que en este momento no tiene. Voy a seleccionar encima del gráfico y vamos a poner acá Callao. Es el título que le vamos a dar al gráfico. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro gráfico configurado. Podríamos modificar, por ejemplo, el color del fondo. Mira, voy a hacer doble clic y en las opciones del gráfico, en este caso yo podría poner un color, por ejemplo, un plomo claro. Y mira cómo va quedando mi gráfico. Un borde, por ejemplo, de color azul. Vamos a darle un ancho menor. Y ahí está. Tenemos un gráfico. De la misma manera, nosotros podríamos trabajar con gráficos en 3D. En este caso yo tengo un cuadro con distribución de productos por almacenes
y voy a insertar un gráfico de columnas 3D. Me aparece en blanco porque no he seleccionado ningún dato previamente. Y en este caso lo que voy a hacer es empezar a seleccionar los datos. La primera serie que voy a insertar tiene como título el nombre de Lima y los valores son los que se muestran en esta parte de acá. Muy bien, acepto y las etiquetas del eje horizontal son los artículos. De acuerdo, acepto y vamos generando la primera serie. Seleccionamos datos, una serie más, el nombre sería La Victoria y acá sus valores están en la parte de acá. Lo mismo para el Callao, ahí tenemos. Y así podríamos ir generando para cada uno de los almacenes que tiene esta empresa. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, voy a modificar el eje horizontal. En todos los casos serán los artículos, acepto. Y al momento de aceptar se van a ir formando todos estos elementos, pero si te das cuenta, tienen un eje X donde están los productos, tenemos un eje Y que están las cantidades y un eje Z que en este caso serían los almacenes. ¿De acuerdo? Voy a insertar las etiquetas de datos. Voy a insertar mejor las leyendas para que se entienda. Mira, en la parte derecha me muestran con qué almacén se corresponde cada columna. Entonces, vamos a ir modificando, por ejemplo, este estilo y cambiar los colores a esta parte de acá, este estilo. Entonces, de esta manera yo puedo generar un gráfico en 3D. Eso también nos permite poder consolidar información en gráficos. Por ejemplo, si te das cuenta, yo puedo utilizar un gráfico de columnas para consolidar las ventas de septiembre y de octubre de todas estas personas. Voy a generar acá un gráfico. Primero voy a poner la primera serie, cuyo nombre será Ventas Septiembre. Voy a escribir Ventas Septiembre. Me apareció esto, Ventas Septiembre. Okay. Y sus valores son los que están acá. De acuerdo. Acepto. Voy a editar los rótulos del eje horizontal y voy a seleccionar el nombre de estos vendedores. Acepto y ya tenemos entonces el gráfico. Voy a generar una nueva serie, pero ahora se llamará Ventas Octubre. Date cuenta que estos datos de octubre están en otra tabla, por lo tanto al hacer clic en valores de serie voy a seleccionar estos valores de acá. Aceptaré y ahora si te das cuenta en el gráfico se ha situado una nueva serie. El rango de rótulos de eje horizontal son los nombres de los vendedores. Acepto y ahora hemos conseguido un gráfico con dos series distribuidas en dos tablas distintas. Tú ya sabes que puedes configurar de la mejor manera estos datos.